Conexión Paranormal. Tu vínculo con lo inexplicable presenta Fin del Mundo, entre el sectarismo y apocalipsis. Conexión Paranormal. La llegada del fin del mundo se ha predicado desde varios siglos atrás por grupos que obligan a sus seguidores a quitarse la vida en suicidios colectivos, matanzas rituales y supuestos viajes interplanetarios para encontrar una vida mejor. Ante este panorama, los gobiernos, las corporaciones policíacas y en algunos casos los militares han sido los encargados de desmantelar estos grupos mesiánicos. La aparición de iluminados, videntes y falsos mesías hacen que miles de personas los idealicen como los nuevos salvadores, según ellos, de un mundo en decadencia a causa de las guerras, la pobreza y las enfermedades incurables, para lo cual dan una serie de mensajes y predicciones catastróficos que jamás se cumplen. Lo sorprendente es que cuando fracasan tales vaticinios, no se acaba la credulidad de sus seguidores, al contrario, es tomado como una prueba de fe para seleccionar a los verdaderos creyentes, a quienes no les importa lo absurdo de los mensajes o las personas que puedan resultar dañadas, asesinadas o simplemente lo ingenuo que puedan resultar las señales de esa divinidad. Señales de un fin del mundo, señales de una vida mejor, señales al fin y al cabo que en el 2005 no se han cumplido. Conexión Paranormal. En esta primera entrega de la revista Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, en disco compacto, hablaremos del fin del mundo, entre el sectarismo y el apocalipsis. Conexión Paranormal. Es el año 999 después de Cristo. En Europa había una psicosis sobre el fin del mundo que llegaría para el año 1000, basándose en las palabras del Apocalipsis de San Juan, que fueron reforzadas por una serie de acontecimientos naturales como lluvias semejantes a diluvios, granizos que destruían las cosechas, heladas en verano y movimientos telúricos, a lo que se sumaron los asesinatos por vándalos que recorrían los campos. Llegó el año 1000 y no pasó nada. Quienes proclamaban esta catástrofe la cambiaron para el año 1033, cuando se cumplía un milenio exacto de la muerte de Cristo. Nuevamente una insólita serie de tormentas devastadoras y una grave hambruna acrecentaron el temor sobre el fin del mundo, que solo fue para aquellos que murieron. Podemos darnos cuenta que hay un fuerte temor por los acontecimientos naturales que han sido explicados de muy diversas formas, y uno de ellos, en especial, y como escucharemos más tarde, son los eventos astronómicos como cometas y asteroides. ¿Pero qué sucedió a finales del pasado siglo XX? Remontémonos entonces al año de 1995. Es el continente asiático, es Japón. Expediente. Conexión Paranormal. 02020402. Lugar. Tokio, Japón. Fecha. 20 de marzo de 1995. Nombre. Verdad Suprema. Líder. Shoko Asahara. El grupo japonés Aum Shinrikyo, Verdad Suprema, fundada en 1987 por Shoko Asahara, quien en menos de una década logró reunir a más de 10,000 personas en Japón y otros miles dispersos en Rusia, Estados Unidos, Alemania, Australia y Sri Lanka, fueron los responsables del ataque perpetrado con gas neurotóxico sarín al tren subterráneo de Tokio, afectando a 5,000 personas que enfermaron y 20 más que murieron. Esta agrupación había predicho una terrible guerra mundial entre 1997 y el 2001, en la que armas químicas, bacteriológicas y nucleares destruirían a la humanidad, que la economía de Japón se iría a pique en 1997 y 1998 a consecuencia de una guerra con Estados Unidos. Conexión Paranormal. ¿Quién es Shoko Asahara? Shoko Asahara es un proveedor de hierbas medio ciego que en 1987 funda Verdad Suprema, después de un viaje al Tíbet donde se autoproclama profeta. Tomó elementos de varias religiones para predecir la venida del Armagedón, en forma de tercera guerra mundial al que solo sobrevivirían los miembros del grupo.
contrató a científicos rusos, japoneses y a exmiembros del cuerpo de élite de la KGB para que adiestraran a los miembros del grupo en técnicas de guerra clandestina. Almacenó diversos agentes químicos y biológicos que hubieran logrado matar, según las autoridades policíacas, a 4.2 millones de personas. Pero la predicción que más impactó fue la del sábado 15 de abril de 1995, mejor conocida como Sábado Negro, donde el gobierno nipón desplegó el operativo policíaco y militar más impresionante después de la Segunda Guerra Mundial, con más de 20,000 policías y militares que se apostaron en las principales calles de Tokio, en las estaciones del tren, el metro, el barrio comercial, entre otros lugares de vital importancia para la economía, la política, la cultura de ese país. Incluso desde el aire, helicópteros controlaban las posibles acciones de la secta, ya que se afirmaba sucedería una gran catástrofe en la capital del imperio de la electrónica. Sus habitantes experimentaron una atmósfera de miedo, terror, que terminó al ocultarse el sol en el país del sol naciente. Conocido en Japón como el juicio del siglo, Verdad Suprema, fue desmantelada y su líder, Shoko Asahara, al igual que 34 de sus seguidores, fueron encarcelados acusados de asesinato y terrorismo. Conexión paranormal. Hemos escuchado el nombre de sectas, movimientos religiosos, fin del mundo, apocalipsis, mensajes mesiánicos, pero ¿qué significan estos términos? En la línea telefónica se encuentra el profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, el doctor Roberto Blancarte. Doctor, ¿cómo podemos definir a una secta? Bueno, una secta generalmente, en términos sociológicos, es una separación de una agrupación religiosa mayor. Es una escisión. El problema es que en términos generales, en la jerga popular, se entiende secta como algo nocivo. Tiene una carga peyorativa y se ha utilizado en muchas ocasiones para denominar equivocadamente a las iglesias minoritarias. Pero en términos sociológicos, una secta es simple y sencillamente una separación respecto a una agrupación religiosa determinada. ¿Las sectas se clasifican o estos grupos religiosos se clasifican? Sí, claro, hay muchos tipos de sectas. Hay sectas que son de corte místico, hay sectas que son de corte intramundano, es decir, que trabajan para la transformación del mundo. Hay algunas sectas que tienden a separarse de las comunidades principales. Hay sectas de todo tipo, digamos, ¿no? En términos de su orientación, pueden tener muchas características. Sobre ese mismo sentido, doctor Blancarte, las personas que entran a estos nuevos movimientos religiosos, principalmente, ¿qué es lo que buscan? En términos generales, hay una búsqueda por una vivencia religiosa más profunda. Yo diría que esa es la característica general, o puede ser también por alguna reinterpretación respecto a la corriente ideológica principal que existe en un determinado grupo religioso. Por poner un ejemplo, doctor Blancarte, a lo largo de las últimas décadas se ha dado mucho acerca del fin del mundo, de aquellos grupos religiosos un poco quizá fanáticos que han asegurado que el fin del mundo es inminente y que está a la vuelta de la esquina. Actualmente, las nuevas generaciones, ¿cómo debemos de entender este tipo, pues, de filosofías? Milenaristas. Exactamente, sí. Bueno, son grupos milenaristas, se le llama, porque precisamente suponen que el fin del mundo termina con el milenio, ¿no? Estos milenarismos han existido siempre. Dentro del propio cristianismo ha habido siempre grupos que tienen interpretaciones milenaristas respecto a la propia Biblia o los propios evangelios. El Apocalipsis, por ejemplo, que es parte de los evangelios, del Nuevo Testamento, perdón, bueno, pues es una interpretación, como de ahí se deriva, apocalíptica respecto al fin del mundo y al juicio final, al fin de los tiempos.
El judaísmo también ha tenido siempre corrientes que han interpretado de esa manera. Prácticamente todas las religiones monoteístas hablan de un regreso definitivo para un juicio final en donde se sabrá quiénes son los que definitivamente se salvan y quiénes no. Digamos que ese tipo de corrientes han existido siempre y obviamente también en grupos minoritarios que de alguna u otra manera desarrollan este tipo de pensamiento en donde hay una especie de juicio final, de balance hecho por la divinidad, en donde solo algunos se salvarán y otros no. Pero digamos que no es específico de las sectas, es algo que sucede en todas las religiones mayoritarias o minoritarias. Se dice que muchas veces estos grupos religiosos, sus filosofías las van adecuando a las necesidades del momento. Un ejemplo de ello puede ser la Puerta del Cielo allá en Estados Unidos, quienes utilizaron en aquel entonces la internet para difundir su filosofía y después invitar a un suicidio colectivo. Sobre ese mismo sentido, doctor, ¿el tema ovni se ve presente en este grupo o en algunos grupos religiosos? Entre estos nuevos movimientos religiosos hay quien cree en la existencia de objetos voladores no identificados y en la existencia de seres extraterrestres y en la existencia de seres que son superiores a los seres humanos, que nos han venido a seleccionar a algunos cuantos que serán los que pueden alcanzar también algún tipo de iluminación o elevación o salvación específica. Digamos que es una adaptación moderna a buena parte de la escatología tradicional, ¿no? Pero al final funciona más o menos de la misma manera, es decir, solo unos cuantos elegidos son los que se pueden salvar, hay un conocimiento oculto, aparente, que solo unos cuantos tienen acceso. Exacto. En México, doctor, ¿cómo está el panorama en cuanto a grupos religiosos? Bueno, en México hay más de 6,000 agrupaciones religiosas ya registradas ante la Secretaría de Gobernación. De estas 6,000 asociaciones religiosas que nos menciona, doctor, ¿se puede considerar que algunas de estas puedan tender hacia un suicidio colectivo? No, yo diría que en términos generales no tenemos ese problema en México. Insisto, lo de los suicidios colectivos es más bien una anomalía, es una cosa muy rara que no sucede más que muy ocasionalmente y bajo ciertas condiciones en el mundo. Y yo diría que en México no hay agrupaciones religiosas digamos, con tendencias suicidas abiertas, ¿no? Por lo menos. Lo cual no quiere decir que no haya agrupaciones de corte apocalíptico y que no haya otro tipo de agrupaciones milenaristas, ¿no? Pero eso no las hace necesariamente agrupaciones que tengan tendencias suicidas, ¿no? En los últimos 20 años, grupos platillistas han afirmado que el fin del mundo será por el impacto de un asteroide contra nuestro planeta y que habrá una evacuación mundial de personas seleccionadas por seres extraterrestres. Conexión paranormal. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2000, las religiones con mayor presencia en México son la Iglesia Católica con el 87.9%, Evangélica con 7.9% y Pentecostal 1.6%. Conexión paranormal. Los cometas desde la antigüedad son considerados portadores de desastres, creencia que se remonta a los griegos, quienes les llamaban cometes Aster, que significa estrella peluda, y que paradójicamente sus apariciones han coincidido con hechos significativos para la humanidad. Ejemplo de ello fue la aparición de un cometa que fue interpretado como la advertencia de terribles males para los mexicas. Al poco tiempo llegaron los españoles a Tenochtitlán y con esto, la caída del Imperio Azteca. En 1910, el temor que se sentía por los cometas no había desaparecido. El Halley pasaría entre la Tierra y el Sol. El pánico inició cuando se conoció que la cola del astro estaba compuesta por una mortífera capa de gas cianógeno que pasaría por la Tierra. Sin embargo, desde que se tienen noticias históricas documentadas, los cometas observados han sido cerca de 1,000. Aproximadamente el 30% de estos, según los astrónomos, han sido por constantes retornos.
Llegamos a 1995 cuando el astrónomo profesional Alan Hale y el aficionado Thomas Bob dan a conocer el 23 de julio el descubrimiento casi simultáneo del cometa que lleva sus apellidos, Hale-Bopp. Como cualquier otro, era una mezcla de hielo, polvo y elementos químicos, una bola de 40 kilómetros de diámetro. Sin embargo, el astrónomo Chuck Extreme afirmaba en un programa de radio de Estados Unidos que detrás de esta maravilla celestial viajaba una nave extraterrestre 4 veces más grande que la Tierra, ocultándose para que los humanos no la detectaran. Inmediatamente, Alan Hale identificó a una estrella muy conocida y ya registrada como el supuesto objeto artificial. Nos trasladamos al norte del continente americano, es Estados Unidos, es 1997. Conexión paranormal. Expediente. Conexión paranormal 02020404. Lugar: California, Estados Unidos. Fecha: 24 de marzo de 1997. Nombre: Puerta del Cielo, Heaven's Gate. Líder: Marshall Applewhite. Para los integrantes de Heaven's Gate, Puerta del Cielo, liderada por Marshall Herb Applewhite, un hombre que cantó en varias óperas, enseñó música en la Universidad de Santo Tomás y en los años 70 se dedicó a reclutar adeptos por todo Estados Unidos para venderles boletos a $433 para viajar en un ovni. En 1974, Applewhite fue detenido por la policía estadounidense acusado de lanzar ideas que fomentaban el suicidio. El paso del Hale-Bopp fue el pretexto ideal para convencer a 39 personas a que partieran de este mundo en busca de esa nave extraterrestre que venía detrás del cometa, ya que según sus creencias, nuestra civilización estaba a punto de ser reciclada, como expresaba un anuncio pagado por el grupo religioso en un diario de Santa Fe, en California, Estados Unidos. Habla el líder espiritual de Puerta del Cielo, Marshall Applewhite. Definitivamente iremos a bordo de una nave para partir cuando llegue el torrente. Dirán entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no sabemos si vamos a llevarnos estos cuerpos de carne a bordo de la nave espacial o si los dejaremos atrás. No creemos que el reino de nuestro Padre tenga mucha necesidad de estos cuerpos de carne, pero es posible que baje una nave espacial y nos permita entrar en la nave y que nos quiten estos cuerpos y nos den los que corresponden a ese nivel, para que empecemos nuestro servicio. Pero también es posible que parte de nuestra prueba de fe sea que odiemos este mundo, incluso nuestro cuerpo carnal, lo suficiente para estar dispuestos a dejarlo sin más pruebas que lo que hemos llegado a saber, que no tenemos nada que temer, que estamos a buen recaudo, que podemos dejar el cuerpo en el que estamos, ya sea que alguien nos asesine, enloquecido por nuestra blasfemia justa, o pase lo que pase con el cuerpo en el que estamos y que lo podamos perder. A partir de ese momento, los Heaven's Gates decidieron partir de este mundo el 24 de marzo de 1997 hacia una nave que los llevaría al paraíso. ¿Cómo? A través de un suicidio colectivo registrado en una lujosa mansión de Santa Fe en el estado americano de California que conmocionó al mundo entero. 21 eran mujeres y 18 eran hombres que oscilaban entre los 20 y los 72 años. Murieron tras ingerir una mezcla de fenobarbital con vodka, cuya receta fue encontrada en el bolsillo de uno de los cadáveres, así como los documentos oficiales de cada uno que facilitaron la identificación de las víctimas para ser entregadas a sus familiares. Todos vestían camisa, pantalón y tenis negros. Tenían el cabello corto, en el pecho y rostro les fueron encontrados paños de color púrpura. Todos esos elementos, además de un cometa, un ovni, una empresa dedicada a diseñar y dar de alta páginas en internet, Higher Saucer, fuente suprema, fueron los elementos que le dieron la originalidad y la importancia a este grupo suicida. Horas antes de tomar el veneno, se videograbaron para explicar la decisión de su acto. Se les ve confiados, se escuchan tranquilos, se escuchan contentos. Ya no había nada para ellos en este mundo, dicen, y fueron a buscar una vida mejor más allá del sol, más allá de las estrellas. Hablan integrantes de Puerta del Cielo. Bueno,
Quiero que todos sepan lo afortunada y feliz que me siento de estar aquí. Y lo que estamos a punto de hacer no es nada de lo que se deba pensar de manera negativa. Todos escogemos ir al siguiente nivel por nuestra propia voluntad. Estamos muy contentos y orgullosos de haber sido miembros del equipo Primera Clase y no podríamos estar más felices por lo que estamos a punto de hacer. No deben olvidar jamás que mi libre voluntad, mi albedrío y mis elecciones me permiten seguir añorando llegar al siguiente nivel, al siguiente estado mental de los otros, o ver hacia otra parte, lo cual resulta en separación y muerte, como cuando se corte la hoja de un árbol. Ahora estoy muy consciente de las limitaciones de este vehículo humano que tengo. Ojalá todos pudieran estar allá. Ojalá fueran tan afortunados como nosotros. Creo es todo lo que tenemos que decir. Con sorpresa al suicidio colectivo, el presidente en turno de Estados Unidos, William Clinton, reaccionó, llamando el acto angustioso, repugnante y espantoso. Yo pienso que es muy importante de conocer todo lo posible sobre este caso para intentar de determinar lo que motivó a esa gente y lo que nosotros podemos hacer para asegurarnos que no hay otras personas en nuestro país que piensan de la misma manera, que se sienten tan aislados, que crean un mundo aparte que justifica ese tipo de comportamiento. De Estados Unidos brincamos al continente europeo. Es España, es 1987. Expediente. Conexión Paranormal 02020405. Lugar, España. Fecha, 1987. Nombre, Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica. Líder, Eugenio Siragusa y Giorgio Bongiovanni. El reconocido contactado italiano con extraterrestres Eugenio Siragusa inició sus experiencias ovnis en los años 50 cerca del volcán Etna, así como Giorgio Bongiovanni años más tarde. Anunciaban a través del Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica en julio de 1987 que en agosto de 1991 se iniciaba la cuenta atrás de la vida humana sobre la Tierra, ya que un asteroide de 35 kilómetros de diámetro entraría en contacto con nuestra atmósfera, dando como resultado la muerte de todo cuanto existe en ella. Para el 1 de diciembre de 1989, anunciaban ante las cámaras de televisión de Tarrasa, España, que ese día también llegaría Jesús. El término era de 50 meses y el hombre contaba tan solo con ese tiempo para poner en su sitio las cosas. Habla el estigmatizado italiano, Giorgio Bongiovanni. El mensaje que lo recibió Eugenio Siragusa en 1987. Todavía hoy estoy convencido que es un mensaje real. Yo creía y todavía creo profundamente en los mensajes que Eugenio recibió. Tomé disponibilidad total a difundirlo, lo difundí en el periódico Non Siamo Soli. Creí totalmente a lo que este mensaje decía, pero pienso que Eugenio puse algo de su deseo para que se manifestaría esta situación. Sí. Pienso que el mensaje se refería a algo muy grande que pasó, es decir, el asteroide que pasaba alrededor de la Tierra y pasó sin crear daño, gracias a Dios, a la Tierra. Entonces el mensaje de Eugenio ha sido una alerta muy fuerte, muy extraordinaria. Pienso que hemos exagerado, Eugenio, el sentido de su deseo y nosotros difundiéndolo masivamente como una situación que seguramente iba a pasar. Sin embargo, el mensaje original que Eugenio recibió decía que iba a pasar una situación muy grave y que la humanidad se podía encontrar delante a la catástrofe final. Pero ¿cuál fue la actitud de los miembros de este grupo en España, donde el mensaje se vivió de una manera muy especial? Manuel Carballal, estudioso e investigador de las sectas, conferencista y escritor español, nos informa. Pues se vivió con gran expectación porque Giorgio Bongiovanni era el heredero, el hijo espiritual de alguna manera de otro contactado que en su día, en los años 70, finales de los años 70, principios de los 80, causó también una gran conmoción tanto en España como en toda Europa, y que era Eugenio Siragusa. Y viniendo respaldado por Siragusa
a Giorgio se le prestó una gran atención y fueron muchos los grupos de seguidores que se organizaron en toda España, fundamentalmente las tres arcas que no conocerán las aguas, los tres grandes grupos de seguidores de Giorgio, en Allegui, en Vigo y en Barcelona, aunque existían grupitos de seguidores de Giorgio Bon Giovanni por todo el país. 48 horas antes del momento vaticinado, los seguidores del Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica recibirían una señal para abandonar sus hogares y dirigirse a los refugios subterráneos, construidos de forma casera, para protegerse y esperar la llegada de las naves extrasolares para ser desalojados del planeta, mientras la humanidad perecería por la subida de las aguas y la radioactividad, entre otros desastres más. Que el mismo Eugenio Siragusa había emitido una profecía muy concreta, muy clara y muy incuestionable, aunque luego sus seguidores intentasen desdecirse de ella, y que Eugenio Siragusa afirmaba que en agosto de 1991 un asteroide rozaría con la atmósfera de la Tierra y produciría un cataclismo que conmocionaría todo el planeta, ¿no? Y se crearon ya en su día varios refugios que todavía existen, refugios subterráneos, lugares en los que se almacenaban generadores eléctricos, frutos secos, grandes cantidades de agua. Uno de ellos, el que yo visité, además durante todo el proceso de construcción, se encontraba exactamente en el monte de Azapateira, en las afueras de la ciudad de La Coruña, en Galicia, en el noroeste de España. Llegó agosto de 1991 y ni el asteroide ni Jesús acudieron a la cita. Así pues, y como ha ocurrido siempre, recompusieron su predicción argumentando errores en la interpretación del mensaje, o bien que se trataba de un filtro para seleccionar a los más creyentes. Pero, ¿qué sucedió después de la fecha vaticinada? Manuel Carballal nos cuenta. Es un momento histórico porque estábamos asistiendo a la profecía del fin del mundo, del inminente apocalipsis, con una convicción por parte de sus seguidores, con una devoción, con una seguridad que les hizo llegar a editar una revista en que se emitía esa cuenta atrás. Quedaban 21 meses para el fin del mundo, quedaban 20 meses, 19, 18, 17, hasta que se llegó a ese momento, a agosto de 1991, y no ocurrió absolutamente nada. Y Giorgio, repito, decía que solamente tenía los estigmas en las manos, y no le habían salido los estigmas en los pies, ni en la frente, ni en el costado, los demás estigmas de la pasión de Jesús, porque él tenía que viajar por el mundo dando ese testimonio de que se acercaba el fin del mundo. Pues bien, cuando llega agosto del 91 y no ocurre nada, a Giorgio casi, no sé si es reverente decir como premio de consolación, pero en septiembre, justo en cuanto termina el mes en que se había profetizado ese fin del mundo y no ocurrió nada, en septiembre a Giorgio le salen los estigmas en los pies. Bueno, pues al salir los estigmas en los pies parece que ya era la última señal, ¿no? Entonces se dio un nuevo plazo de unos meses. Transcurrieron esos meses y no ocurrió nada, entonces le salió el estigma en la frente, el estigma en el costado. Luego se dijo que el fin del mundo sería cuando Giorgio cumpliese los 33 años. Giorgio cumplió los 33, los 34, los 35, y eso lo que ha hecho es que poco a poco algunos de los seguidores de Giorgio fueran perdiendo la fe y fueran abandonando Non Siamo Soli y el grupo de seguidores de Giorgio, y que otros, los más devotos, los más incondicionales, quizás los más irracionales, todavía hoy continúan augurando ese fin del mundo que no termina de llegar. Para comprender el tema de los grupos platillistas, el director del Centro Investigador de Fenómenos Extraterrestres, Espaciales y Extraordinarios, Asociación Civil, investigador y escritor del tema OVNI, Carlos Guzmán, nos da su punto de vista. El comentario al respecto es que la existencia de los cultos como parte del fenómeno OVNI se inició en los primeros años de 1950. Mucha gente piensa que apenas es de recién inicio, pero no. Y bueno, desde los 50 se ha mantenido desde entonces. Ahora, sin embargo, en estos primeros años de esa década, de la de los 50, fue la época de la más alta popularidad. Y en forma general, los miembros de los cultos de los ovnis basaban su entusiasmo en una creencia, desde luego ausente de cualquier prueba, y categorizada por la existencia de un canal. Y explico. Esto de la existencia es en sí, el canal es un ser humano, es el contactado,
que le permitía entonces enlazarse con los extraterrestres hacia él mismo o inclusive hacia otros miembros del culto, pero desde luego destacándose siempre un líder. Pues fueron propiamente los originadores del contactismo que más tarde desencadenarían en esos líderes fanáticos de esos movimientos a los cultos. Y para finalizar mi comentario diré que pues seguramente se continuarán existiendo fanáticos del fenómeno ovni que desarrollen toda una teología basada en el culto a los extraterrestres. En México y en el resto del mundo hay que estar alertas, por lo tanto, a las sectas platillistas que proclaman el fin del mundo, que está a la vuelta de la esquina, y que solo ellos, los líderes de esos movimientos, tienen el conocimiento de cuándo acontecerá esto y pugnan por llevar a cabo medidas de evacuación mundial. Como vemos, estamos inmersos también en que el fenómeno ovni es fácil presa de charlatanes, estafadores y vividores. Muchas gracias. Conexión Paranormal. La Iglesia Católica cuenta con 1.071 millones de católicos sobre una población mundial de 6.212 millones de personas. De ese total, el 17.2% es católico, el 50% se encuentra en América, 26.1% en Europa, 12.8% en África, 10.3% en Asia y 0.8% en Oceanía, según datos del Anuario Pontificio 2004. Conexión Paranormal. Personas que hablan con Dios o su Hijo Jesús, el Cristo, con la Virgen María, predicciones, profecías, ovnis, extraterrestres, es el resultado de una falta de creer en algo que se encuentra más allá de la comprensión del hombre o una respuesta a sus frustraciones profesionales, amorosas o simplemente los deseos de ser el centro de atención de la comunidad en donde se desarrollan. ¿Qué les parece si estas mismas preguntas se las hacemos al profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, el doctor Elio Masferrer? Doctor Masferrer, un gusto saludarlo. Para mí también, y saludos ahí a todos los amigos que nos escuchan. ¿Cómo debemos entender el problema de las sectas, el problema quizá de los grupos religiosos fanáticos, doctor? Tengamos claro que ese concepto de sectas fanáticas, así como usted le llama, puede abarcar a grupos muy diversos. Pueden darse en todas las propuestas religiosas. El problema que tenemos enfrente es el de la intolerancia. De alguna manera la intolerancia es un proceso mediante el cual un grupo de personas considera que su propuesta religiosa es la única, es la verdadera. Eso lo plantean todos, pero además le agregan un ingrediente y que los otros son algo así como agentes del demonio o impuros o sea, hay distintas formas de descalificar al otro y que incluso pueden descalificar la calidad humana del otro, ¿no? Y es ahí donde comienzan los problemas. Hay muchos grupos que predican el fin del mundo. ¿Esto a qué se debe, doctor? Se debe a un conjunto de situaciones, podríamos decir, sociológicas, de alguna manera, viéndolo desde otro ángulo, la sociedad contemporánea como está construida. Hay casos en los cuales no ofrece mucho a sus integrantes. Entonces, en ese contexto de, podríamos decir, de cierta desesperación social, surgen estas nociones, estos grupos que plantean la inminencia del fin del mundo. Ahora, el problema que suele suceder con estos grupos que plantean el fin del mundo es que el fin del mundo no llega y entonces tienen que hacer explicaciones de por qué no llegó y ahí se producen lo que nosotros llamamos los procesos de institucionalización de esas propuestas religiosas. De estas asociaciones, ¿cuántas se pueden considerar que representan un peligro para la sociedad? El problema más peculiar de los grupos religiosos es que son muy dinámicos, cambian mucho en su estructura interna, aunque generalmente se presentan como grupos muy permanentes. Entonces ahí es donde es difícil predecir el comportamiento de un grupo. ¿En México hay antecedentes de que se haya dado algún suicidio colectivo? No hay ningún antecedente conocido. Quiero decir con esto que en términos generales la cuestión religiosa en México durante mucho tiempo era un tema que no se trataba abiertamente. Afortunadamente en los últimos 10 o 15 años es un tema que cada vez más es manejado abiertamente en los medios, en la opinión pública, etcétera. Sin embargo, estamos en los alrededores de zonas de mucho
conflictos. Quienes han estudiado estos grupos no tenían ningún elemento para pensar que el grupo podía derivar a una situación así. Entonces, no solo puede haber problemas de sectas destructivas con grupos que se van a suicidar. Tenemos abusos sexuales, hay otros casos de abusos patrimoniales. O sea que hay de las 1000 variantes. Mire, hay grupos religiosos que por ahí le dicen a la gente, para entrar al grupo tienes que donar todos tus bienes, y se quedan con todos los bienes de los catecúmenos. Doctor Helio Masferrer, profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, ¿qué le recomienda a todas las personas que nos sintonizan en este momento y que quizás sean afectadas por algún grupo religioso? ¿Qué deben hacer y a dónde deben acudir? Mire, una de las características es evaluar bien a los líderes religiosos. Generalmente el líder lo presentan como alguien que está en contacto con la divinidad, que es una persona casi sagrada, es una persona casi en condiciones de hacer milagros, y que es tan impresionante que entonces su poder, su relación con la divinidad, tiene que entregarle los bienes, muchas veces darle servicios personales, servicios sexuales, etcétera. Bueno, cuando comienza el grupo a ponerse en ese plan, con este líder milagroso, omnipotente, etcétera, comience a preocuparse. Y además sea muy prudente, o sea, si los criterios de caridad y amor al prójimo y amor a Dios no quiere decir que tiene que darle todo este tipo de concesiones que en muchos casos afectan los derechos humanos de las propias personas. Entonces, sea precavido y no crea tanto en estos personajes. Expediente: Conexión Paranormal 02020413. Lugar: Zacapu, Michoacán. Fecha: 1999. Nombre: Oración Espiritual. Líder: Francisco Cruz Aguinaga. La agencia de noticias Notimex da a conocer el 5 de julio de 1999 a las 19:17 que una secta religiosa formada por unas 150 personas esperan el fin del mundo en Zacapu, Michoacán. El líder del grupo, Oración Espiritual, Francisco Cruz, un minusválido de 70 años, había anunciado a sus fieles que el fin del mundo llegaría a las 2:45 del 27 de junio de ese año, ante lo cual un centenar de policías municipales, judiciales, militares y agentes del Ministerio Público fueron instruidos a mantener una alerta restringida ante la preparación de rituales que fueron denunciados por los pobladores de este municipio. Los miembros del grupo habían recibido órdenes de vender sus bienes para garantizar su entrada al cielo y, según denuncias de familiares, fueron invitados por su líder a un suicidio colectivo que se frustró por la presencia de autoridades competentes. Por su parte, el alcalde de Zacapu en aquel año, Arturo Magaña, aseguraba: están muy herméticos y fanatizados. Creen que un dios les manda mensajes sobre el fin del mundo. Los integrantes de este movimiento religioso se cubrían la cabeza, vestían largas túnicas y dedicaban jornadas completas a la oración. Meses después se desconocía el paradero del líder espiritual. Un juez de Michoacán dictó contra él una orden de captura por inducir a la muerte. Además, se abrió una investigación formal sobre el origen del grupo, que al parecer tenía influencias de sectas estadounidenses relacionadas precisamente con la creencia en el fin del mundo. Pero ¿cuál es la opinión de la religión católica, que cuenta en México con el 87.9% de la población? En la línea telefónica se encuentra el padre José de Jesús Aguilar, director de Radio y Televisión del Arzobispado de México. En México, la Iglesia Católica cuenta con el 87.9% de la población. Ante esta cifra, padre, ¿cuáles son las acciones de la Iglesia Católica, pues, ante estas nuevas asociaciones religiosas que ofrecen cosas fantásticas y extraordinarias? Bueno, mira, en primer lugar, pues, clarificarle a la gente la diferencia entre una y otras iglesias, porque como durante mucho tiempo la única opción, vamos a decirlo así, la única iglesia conocida en México era la Iglesia Católica, cuando otros grupos aparecen y se ponen el nombre de iglesia, empieza la confusión. Mucha gente piensa que la Iglesia Católica tradicional es la misma, o la Iglesia de los últimos años es la misma, en fin. Entonces, en primer lugar, clarificar que nosotros tenemos la Iglesia que se ha conocido siempre como Iglesia Católica, Apostólica,
y romana para que no pueda haber este tipo de confusiones. En segundo lugar, pues enseñar a la gente la diferencia entre lo que es un credo y otro. No es lo mismo creer en la Santa Muerte que creer pues en Dios Padre Todopoderoso, Cristo, el Espíritu Santo, en fin. No es lo mismo creer en los chakras o creer en las piedras que una pues religiosidad que se basa concretamente en la Sagrada Escritura. Y sobre todo también enseñarle a la gente la diferencia en cuanto a tiempo, porque pues todos conocemos que por lo menos a nivel histórico la Iglesia Católica de la que formamos parte se remonta a casi 2000 años, mientras que otras religiones que ahora se presentan en México, algunas no llegan ni siquiera a cumplir 100 años, y que su fundador pues no siempre es muy conocido. Todo el mundo sabe quién era el Papa en la Iglesia Católica, en cambio pues estas iglesias pues no se conoce ni quién es su fundador siempre, ni se conoce tampoco quién es su cabeza visible. Y luego finalmente pues decir que dentro de estas iglesias nuevas hay muchas que hablan, no sé si para atraer a la gente por miedo o por qué razón, hablan del final del mundo, hablan de conocer la fecha en que se acaba la historia del hombre, hablan de profecías que en realidad no se encuentran en la Sagrada Escritura, y bueno, curiosamente a mucha gente este tipo de cosas le pueden espantar o le pueden llevar a una fe muy curiosa desde mi punto de vista. En ese mismo sentido, padre, ¿por qué considera usted que en los últimos siglos o en los últimos años ha habido grupos religiosos que profesan el fin del mundo? En gran parte porque hay un desconocimiento profundo de la Biblia y porque tratan de interpretarla en una forma pues equivocada según mi punto de vista. Y sobre todo cuando a una persona le hablas del final del mundo, bueno, pues a lo mejor le das una zarandeada para que se espante, para que recapacite, para que reaccione, pero al final profetizado las fechas en que se va a acabar el mundo, pues les ha fallado porque el mundo sigue adelante y lo único que hacen con un poquito de astucia o cinismo es decir, no era esta fecha, entonces le echamos otros años más adelante y bueno, pues así es como van las cosas adelante, ¿no? Claro, en este sentido, la Iglesia Católica en México va perdiendo terreno frente a otras organizaciones religiosas, padre. No, yo no creo que vaya perdiendo terreno, sino por el contrario. Lo que sucede es que ante una única opción, vamos a decirlo así, cuando la gente tenía que creer solamente una sola cosa o podía escoger solamente una sola cosa, pues dentro de la Iglesia había todo tipo de personas, desde los más estudiosos hasta algunas gentes que entraban a la Iglesia simplemente por tradición, simplemente porque pues no había otra, y en ese sentido este gran grupo de abajo, digamos, no me refiero a una discriminación, sino me refiero de conocimiento, de compromiso, en una especie de balance, este grupo que no tenían el mínimo compromiso, que solamente asistía, pues no sé, a alguna celebración o cosas así, pues de repente encuentran otra opción y lo mismo cambia y a lo mejor están en la misma situación en los otros grupos, porque muchos finalmente regresan y si algo bueno les dejan el haber estado en otras sectas, que regresan con más ganas de aprender. Así que no podría decir yo que se hayan perdido adeptos, simplemente era gente que no estaba todavía comprometida con ningún grupo, aunque se decía católica, y que finalmente, pues, digamos, sale a buscar otro tipo de opciones, con todo su derecho, por supuesto. Desde mi punto de vista, yo les sugeriría, porque quizás no todos los que nos están escuchando son católicos, les diría que la fe no va contraria a la razón, la fe y la razón van unidas. Yo creo que es importante que uno pueda fundamentar la fe con reflexión, con estudio, con análisis, haciendo unos juicios adecuados y finalmente uno pueda aceptar la fe que le conviene. Si alguna persona piensa que las cosas fáciles, rápidas, va a encontrar algo, pues que recurra entonces a la magia, que es lo que ofrece, o de lo contrario, pues que se ponga a cuestionarse. Creo que para las personas que somos católicas, en la Sagrada Escritura, Cristo nunca nos enseña que las cosas son fáciles, sino por el contrario, que hay que esforzarse, hay que unirse, hay que organizarse, hay que tener constancia, hay que tener paciencia para obtener las cosas. Las cosas fáciles creo que precisamente no tienen valor, y a lo que nosotros le llamamos valores, todo lo que es un valor cuesta mucho trabajo. El conseguir oro cuesta, el conseguir un diamante cuesta, el conseguir un título cuesta,
y el conseguir una vida espiritual profunda también cuesta, por eso estamos hablando de valores. Así que pues yo los invitaría a que, lejos de buscar en las cosas fáciles y en las falsas promesas y los falsos mesías, pues que analizaran las cosas y que le echaran, como dicen los muchachos atinadamente, más ganas, más compromiso a la vida. En esta entrega analizamos el tema del fin del mundo desde la perspectiva del sectarismo y apocalipsis. Con lo aquí expuesto, usted podrá sacar sus propias conclusiones. Aunque fue una pequeña muestra, se visualiza la ceguera fanática que no tiene nada que ver con el grado de desarrollo material y cultural de sus integrantes, y ninguna geografía queda libre de la irracionalidad. El recorrido efectuado por diferentes continentes y en todas las épocas demuestra que es un problema universal y que solo con la colaboración de los organismos judiciales a nivel internacional se podrá hacer frente, ya que farsantes con pretensiones proféticas revestidos de mesías pueden arrastrar a personas a matar e incluso a suicidarse. Lo único seguro es que pasarán los años y no dejará de estar presente en cualquier momento el tema del fin del mundo. Y serán las agencias informativas, los medios de comunicación, los encargados de difundir las noticias de nuevos suicidios colectivos, de matanzas rituales, de supuestos viajes interplanetarios hacia un paraíso que es prometido por las religiones del mundo. Pero cuando usted escuche a alguien afirmar que el mundo está a unos días de terminar, analice lo que asegura, documéntese y después saque sus conclusiones. Si conoce a algún grupo con algunas de las características antes mencionadas, denúncielo, porque solo así las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia en México podrán hacer su trabajo. Esta es la primera entrega del 2005 y quienes lo hacemos posible, deseamos contar con su compañía en las próximas emisiones para que juntos conozcamos los testimonios, los documentos sonoros más increíbles, más polémicos y juntos develemos en Conexión Paranormal ese vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Conexión Paranormal. Tu vínculo con lo inexplicable. Fin del mundo. Entre el sectarismo y apocalipsis. Conexión Paranormal.